Continuamos hablando claro con la prensa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con el senador Gustavo Petro, quien realizará mañana un debate a los vínculos entre paramilitares, clase política, militares, gobierno en el departamento de Antioquia. Senador Petro, ¿y por qué no incluye, muchos dicen eso, por qué no incluye en su debate y en sus análisis la infiltración guerrillera en Antioquia, en las zonas bananeras, en las zonas mineras, en la dirigencia política de algunos sectores también? Sí, pero vamos a hacer el debate. Pero el debate no va a ser en Antioquia, va a ser en el Caquetá. Me prometo 2 debates hacia adelante una vez superamos el de mañana. Uno es el tema de la bomba en Cali. Vamos a citar al general Montoya y vamos a examinar a profundidad por qué esa bomba, dice él, que la puso las FARC y para qué, digamos. Y el otro debate que pienso hacer es sobre la muerte de Diego Turbay Cote. Precisamente porque investigando ese asesinato hemos encontrado indicios de una ligazón entre servidores públicos y en este caso guerrilla de las FARC. Así que no hay que afanarse, también haremos los debates. Pero el tema FARC, el tema guerrilla o ELN también, ¿no lo incluye en el debate de Antioquia? No, este es un debate sobre la política de las convivir, así fue anunciado, sobre el paramilitarismo y las políticas que en ese momento se agenciaron desde el Estado entre el año 95 y 97 en el departamento de Antioquia. Si vamos a hablar de la FARC, pues tenemos que ir a hablar en donde son fuertes las FARC. Y esta vez no es en el departamento de Antioquia, es en el departamento del Caquetá. Y allí es donde podemos encontrar también unos embriones de cómo han sido las relaciones servidores públicos, FARC, que no se diferencian mucho de las que estamos viendo en relación al paramilitarismo, alrededor de un asesinato que a mí me pareció terrible. Acuérdese usted que no solamente mataron a Diego, que era el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, sino a su mamá, en una balacera, digamos, en una ejecución de decenas de disparos que demostraron una enorme sevicia de quienes hicieron ese tipo de atentado. Así que allí miraremos también cómo se construyen las relaciones sectores del Estado, funcionarios públicos, guerrilla de la FARC. ¿Por qué razón usted centra ese debate en el tiempo en que Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, si, como el mismo gobierno ha insistido, no fueron las convivir creadas, fueron creadas por el gobierno Gaviria? No fueron los paramilitares creados por el gobierno Uribe, y las convivir no crearon los paramilitares. En mi opinión es el segundo intento de legalización del paramilitarismo en Colombia desde el gobierno nacional. Pero el periodo es importante porque indudablemente el gobernador Uribe Vélez, que hacía parte de un gobierno que desarrolló las convivir, el de Samper, y básicamente Fernando Botero, era el núcleo samperista que decidió encaminarse bajo una tesis. Allí coincidían Carlos Alonso Lucio, Álvaro Uribe Vélez, Fernando Botero Sea, y obviamente Samper era el núcleo duro del samperismo, que llevó a la práctica, ya siendo Uribe gobernador en el 95, este tema de las convivir. Ellos parten de un principio filosófico. En un conflicto interno armado que no existe, ¿cierto? Porque ellos niegan la existencia del conflicto interno, es dable que el Estado organice una parte de la ciudadanía, no toda la ciudadanía, la arme y la coloque, la haga constituir ejerciendo funciones públicas propias de la policía o del ejército. Y dicen ellos, es un mecanismo eficaz de colaboración, etcétera, que permite llevarle tranquilidad a las regiones y quizás ganar el conflicto interno que no existe. Bueno, en la práctica, ¿qué pasó en el gobierno de Antioquia? Eso es lo que queremos examinar. Si fue cierto eso, desde no solamente las políticas del gobernador sobre este tipo de fenómeno, el paramilitarismo,
sino también en la realidad misma de la sociedad. Eso fue así, las regiones antioqueñas bajo las Convivir lograron seguridad y tranquilidad, o, que es mi tesis, dado que la política no es que toda la ciudadanía se defienda por sí misma, es decir, armar a todo el pueblo, que esa podría ser una política, el pueblo en armas, sino que es un pequeño grupo que escogen ciertos sectores del Estado. Mi tesis es que eso degenera automáticamente en instrumentos de la sociedad al servicio del narcotráfico. Y entonces, en lugar de ser una seguridad democrática, lo que construimos es una seguridad mafiosa. ¿Y usted cree que eso se está replicando en este momento? Bueno, esa es la gracia del debate, poderlo traer hacia a pesar de que en este momento ya estén los jefes de las autodefensas en prisión, esté en un proceso de justicia y reparación, el escenario no puede ser el mismo. Bueno, ese es el tema más importante del debate, porque es traerlo hacia la época para sacar conclusiones. Si Uribe Vélez me hubiera contestado en forma autocrítica, igual que yo hubiera hecho si me hubieran hecho una pregunta como ¿cuál fue el papel del M-19 en la formación de grupos paramilitares o en la violencia en Colombia? Pues uno tiene que mirar hacia atrás en forma autocrítica. ¿Cuál fue el papel de la izquierda en la lucha armada? Pues indudablemente una gran parte de la izquierda, no toda, y yo hacía parte de ella, decidió que la violencia era un instrumento para defenderse. Yo pienso que se equivocó. Pero hay que asumirlo con criterio autocrítico. ¿Por qué Uribe no lo hace en relación a este tipo de temas de las Convivir, cuando es evidente que no le trajeron ni a Antioquia ni al país tranquilidad ciudadana? Lo que yo he visto en la práctica es que regiones antioqueñas, vamos a colocar el caso del Urabá, pero también podríamos colocar el caso de la Comuna 13 de Medellín, que se volvió ahora famosa. Hubo unas guerras terribles, unos niveles de violencia enormes. En el Urabá son 2.500 los muertos y el desplazamiento alcanza 30.000 en solo esa región. Diríamos, el esfuerzo pacificador del Estado, encabezado por el general Rito Alejo del Río, garantizó que de una sociedad en manos de la guerrilla de las FARC pasáramos a una sociedad democrática. Pues lo que vemos en la práctica es que pasó de la guerrilla a unos dueños del narcotráfico y luego a otros dueños del narcotráfico, y a eso mismo observa usted en la Comuna 13. Y si cogiéramos otras regiones, encontraríamos esa sucesión histórica en donde una ciudadanía en un territorio concreto lo que observa es cómo la seguridad se la otorga, porque sí hay seguridad. La mafia se define como un modelo de seguridad, si no, no sería mafia. Brinda una seguridad, apenas se instala y controla, disminuyen los homicidios, etcétera. Pero apenas llega otro señor mafioso a controlar el territorio, estalla una guerra y aumentan inmediatamente los homicidios. Entonces la historia que hemos observado es una historia en donde de una seguridad mafiosa se pasa a otra seguridad mafiosa y a otra y a otra, y jamás hemos encontrado el que una región en concreto pueda ser liberada de las mafias y rescatada para la democracia. La seguridad democrática no es más, y yo voy a reivindicar el término, la seguridad democrática no puede ser más que el territorio sea propiedad de sus ciudadanos y que los ciudadanos que habitan ese territorio, todos, tengan la capacidad y el poder de ejercer sus derechos y sus deberes ciudadanos. Eso no existe en el desarrollo del tipo de políticas que apoyó el presidente Uribe en ese entonces en el departamento de Antioquia. Y eso no se da ni en escenarios controlados por paramilitares ni controlados por guerrilla.